Te voy a contar un poquito de la historia de Acab. Resulta que hay un punto en el que Acab, el rey de Israel, ve una viña que le gusta mucho y va con la persona que tenía esa viña, que se llama Nabot, y le dice, oye, yo quiero tu viña y te la puedo cambiar por una viña todavía mejor porque soy el rey, o te la puedo comprar por mucho dinero porque soy el rey. Y Nabot le dice, no, porque es la herencia de mis padres, la quiero conservar. El rey va triste a su casa, su esposa, Jezabel, al enterarse de esto, hace un plan en el que acaba matando a este dueño de la viña llamado Nabot. Y entonces el rey Acab dice, genial, ya tengo viña nueva. Y entonces va a la viña, pero se encuentra con Elías el profeta. Y Elías el profeta le explica que lo que hizo estuvo mal y le explica las consecuencias que va a haber al respecto. Y le explica que por un lado su casa va a haber un mal sobre su casa y por otro lado, así como se derramó la sangre del dueño de esta viña, la sangre del rey también se iba a derramar. Primera de Reyes 21, 27, 29 leemos, y aconteció que cuando Acab, el rey, oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Ahora viene el versículo que me parece sumamente fascinante. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías el profeta, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino que en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Cuando leí esta historia, yo me quedé muy impactado por esta parte. Estamos hablando de una persona que, aparte de seguir promoviendo la idolatría en el pueblo como rey, aceptó que su esposa matara a otra persona y él aprovechó el momento para entonces quedarse con su propiedad. Y Jehová le había dicho, va a haber un mal en tu casa. Pero esta persona se arrepiente, se humilla y Jehová dice, se ha arrepentido, ya no voy a hacer este mal en su casa. Y por una parte me sentí confundido y un poco decepcionado, pero meditando un poco más me sentí más bien asombrado y agradecido. Creo que refleja muy bien la escritura que dice, yo perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar. Pero lo bello es que Él quiere hacerlo, que Él quiere perdonar. Ahora, solamente para aclarar la historia, lamentablemente para el rey había dos maldiciones. Una era que iba a haber mal en su casa y la otra que su sangre sería derramada. La maldición que Jehová pospuso fue la de que el mal pasara en su casa y lo dejó hasta la siguiente generación. Pero evidentemente el rey murió como la profecía dictaba. Pero ahora, ¿qué tiene que ver esto o qué quiero mencionar ahora acerca del perdón? Que Jehová quiere perdonar, que Dios quiere perdonar. Me llamó mucho la atención leer en Primera de Reyes 14:8, lo que el Señor decía de David, el rey. David, mi siervo, guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. ¡Qué interesante! Está aquí Jehová hablando y dice que David guardó sus mandamientos y anduvo en pos de él con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de sus ojos. Y yo me detuve y dije, espérate, ¿solamente lo recto? Yo sí le cuento unas 2, 3, 4 cosas que hizo que no estuvieron del todo rectas. Y entonces me puse a pensar, ¿por qué el Señor hablaría así de David si yo puedo decirte que no fue lo único que hizo andar rectamente delante de ti, Y tal vez, nuevamente dije, tal vez la escritura esté mal, tal vez no fue la traducción adecuada. Pero después, nuevamente, al meditar y estudiar un poco más, me sentí asombrado y agradecido. Si nos vamos unos capítulos atrás, en 1 Reyes 11:33, leemos que Salomón no anda en mis caminos, dice Jehová, para hacer lo recto delante de mis ojos, ni en mis estatutos, ni en mis decretos, como lo hizo su padre David. Una vez más parece que el Señor está diciendo, Salomón no está bien y David sí estuvo bien, anduvo en mis decretos. Pero lo interesante es el pie de página. En la traducción de José Smith dice,
y Salomón no se arrepiente como hizo su padre David para que yo lo perdone. No era solo cuestión de que David no hubiera cometido errores. Lo que el Señor decía que Salomón no estaba haciendo bien es que no se arrepentía como David sí lo hizo. El punto del Señor no es que hubiera sido perfecto como David. El punto del Señor es que cuando te caíste, no te levantaste como por lo menos David sí lo hizo. No te arrepentiste. Ese era el problema de Salomón. Y entonces pienso, bueno, esto fue en el pasado, estamos hablando de una escritura en el capítulo 11 y la primera escritura que leí es del capítulo 21, 10 capítulos después. No es cierto, perdón, del capítulo 14, 3 capítulos después. Y las dos es Jehová hablando. Y entonces yo digo, qué interesante que en una aclara, Salomón no se arrepiente como debió, como su padre sí lo hizo. Y después ya ni siquiera menciona el problema del padre. Ya solo menciona David fue recto e hizo solo lo recto delante de mis ojos. Y me hizo recordar otra escritura en Doctrina y Convenios. Lo que yo, Jehová, he perdonado, lo he perdonado y no lo recuerdo más. Jehová no lo menciona después. La única mención que se hace de Urías en el libro después de aquí en adelante en el libro de Reyes, lo hace la persona que escribe el registro, pero no es la palabra de Jehová la que dicta eso. O sea, no es la palabra de Jehová diciendo, hey, David se equivocó aquí. Me llama la atención que este primer indicio de decir, oye, no, Señor, yo sí me acuerdo de varias cosas que David hizo mal, y de sentir como no te estás acordando, fue interesante ver cómo regresaba con una respuesta en una escritura diciendo, es que yo no recuerdo. Aprendimos que David se arrepintió. Y aprendimos que el Señor lo que perdona olvida. Y entonces pensé en nuestro propio proceso de arrepentimiento y cuántas veces nosotros no nos permitimos tener esa misma bendición que el Señor le otorga a David. Yo no lo voy a recordar y no voy a estarlo trayendo al tema. Debido a que te arrepentiste, puede ser borrado y olvidado. Y me pareció sumamente significativo el darnos cuenta que Dios quiere hacer eso, que Dios quiere perdonar y que no solo quiere perdonar, sino no recordar. Y si nosotros pensamos en nuestros errores, me encanta pensar que el Señor dirá, el error es que no se arrepintió como Braulio, no que actuó como Braulio mal lo hizo. Porque Braulio decidió levantarse y cambiar. Y me emociona pensar que en futuros registros tal vez ni siquiera el Señor haga un esfuerzo consciente y dedicado para recordar el asunto. Como si en el libro ya no fuera a aparecer después. Y creo que es bueno que cuando nosotros estemos en el proceso de arrepentimiento recordemos que esa promesa también se extiende para nosotros. Si nos arrepentimos, como David se arrepintió, dice el registro, me llena de emoción que los registros más adelante no recordarán la falta.